ante el salto del Tequendama y se ha pensado que el río sea navegable. El alcalde actual entendió perfectamente la importancia, lo ha entendido siempre, creo yo, la importancia de que en todos los países el río es una columna vertebral, es un punto de encuentro, es un punto de recreación, es un punto para hacer poesía, para enamorar, para hacer toda la parte lúdica. Entonces nosotros habíamos mirado, digamos, ríos como el Rin. ¿Cómo es un río como el Rin, que pasa por 8 países, tiene una política pública común? Y nosotros no hemos sido capaces de hacer una política pública para un río como el río Bogotá, ¿cierto? La explicación es muy sencilla. El tema, vimos el río Sena, vimos el Danubio, vimos el Támesis, vimos el Sao Paulo, vimos el río Matanza Riachuelo, estuvimos pues con las autoridades de todos estos ríos, estuvimos también muy cercanos, gracias a una cercanía que yo tenía con EPM como asesor durante 12 años antes de ser magistrado. Entonces toda esa descontaminación de 30 años que ha tenido el río Medellín también fue muy importante, solamente que aquí se sistematizó todo. Y por supuesto, entonces todo esto se volcó en la sentencia del río Bogotá. Decía que la explicación es muy sencilla. Como nosotros somos tan ricos, como tenemos un país donde los ríos nacen y desembocan en nuestros 2 océanos, por eso somos tan irresponsables. Y ahí comienza nuestro tema de la responsabilidad ambiental y de la responsabilidad fiscal, ¿cierto? Porque, ¿qué tal que, por ejemplo, Bogotá o la Cuenca Baja demandar a la Cuenca Media por la cantidad de porquería que le envían a la Cuenca Baja? ¿Y por qué no? ¿O por qué los de las Cortiendes, que tienen un negocio particular que se reproduce en San Benito, por qué mandan un agua completamente contaminada para la Cuenca Media? Y estamos hablando de que allá se produce el 13% solamente de la Cuenca Alta, de la contaminación. Se produce el 84% en Bogotá, y en los otros 13 municipios de la Cuenca Media se produce el 3%, o sea, el 87%, o sea, que llega a la Cuenca Baja. Si un país en los ríos europeos contamina, ¿qué sucede? Pues que el país a donde llega el río evidentemente reclama perjuicios, y por lo tanto eso es lo que hace que seamos responsables ambientalmente. Pero ¿qué tal que el río Magdalena y los habitantes del río Magdalena nos reclamaran por lo que les estamos de alguna manera volcando en esta cloaca que es el río Bogotá? Ustedes recuerdan, el salto del Tequendama era un ícono. ¿Qué problemas para que entendieran que era un patrimonio natural y cultural? El Ministerio de Cultura decía, y el Ministerio de Medio Ambiente, que de dónde había nacido la noción de patrimonio nacional, natural, y de patrimonio nacional, cultural. El cultural tiene una normatividad específica, pero es que el natural se da aquí. Cuando la UNESCO en un momento determinado reconoce que algo es patrimonio natural de la humanidad, pues entonces evidentemente tiene que acudir a una reflexión compleja. Pues, ¿qué problema? Pero se logró que fuera patrimonio natural y patrimonio cultural y que se respetara como tal. Ustedes recuerdan que ahí iban, se alojaban en ese hotel, inclusive los suicidas, se dormían en el hotel y al otro día terminaban su vida lanzándose por el precipicio, ¿verdad? Y
pero qué vergüenza ahora. Uno llevar una vida bien atormentada, bien triste, bien confusa, hasta el punto de llegar a semejante decisión y caer en semejante porquería. Y fuera de eso, ser arrastrado hasta el río Magdalena, por allá. Entonces miren, por ejemplo, dónde está la responsabilidad del canal. Por ejemplo, todo esto llega al río Magdalena hasta el canal del Dique. Y luego, inclusive, si se deslaga el río Magdalena, pues lo único que vamos a lograr es que tenga más velocidad, puede ser navegable, pero va a tener mucha más velocidad. Y si llega en este grado, diría uno, de deterioro, pues obviamente puede hasta dañar los corales de Isla del Rosario. Es decir, es que tenemos una responsabilidad de carácter ambiental que por supuesto pues necesita una reflexión, diría uno, muy grande. Yo, como les decía, este tema, no sé cuántos minutos tengo, porque tengo aquí les decía que este tema, desde el punto de vista del daño ambiental y la evaluación, es un tema que lo tomé a pecho y creo que vale la pena que primero entendamos eso, qué es lo que vamos a controlar, y posteriormente que ya sepamos qué es lo que vamos a controlar y que no estamos controlando pedacitos, sino que en realidad, porque por ejemplo, en este río hay 46 municipios implicados en esta sentencia, con 46 consejos municipales y 46 alcaldes. Pero ¿dónde están los municipios que fabrican el agua? Los que conservan. ¿Por qué los otros sí se les paga por la explotación de las minas? ¿Por qué se les paga, por ejemplo, por la explotación de industria y comercio, etcétera? Pero quienes conservan el agua, quienes permiten que precisamente haya río, entonces no están contemplados. Esa es una posición muy interesante del doctor Ernesto Buch, que habla de la gestión hídrica. Entonces, yo creo que en esto nosotros podemos ser el modelo, inclusive en el tema de responsabilidad. Yo voy a empezar inclusive porque tenía una presentación muy larga y solamente me di cuenta hoy que era de media hora, pero en realidad voy a empezar por las conclusiones. Y tengo 3 conclusiones con respecto a todo el trabajo que hice. Que vamos a ver si el tiempo no lo permite, pues al menos hacemos unas perfecciones que no sean pues como lugares comunes en los temas claros. Entonces, la primera conclusión es que la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas son indisolubles. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, el tema alrededor del Salto del Tequendama y todo lo que se está haciendo en ese bosque y las especies que están regresando, especialmente cuando se trata de lograr una verdadera restauración en lugar de una simple compensación por daños ocasionados al ambiente. Eso es muy importante, esa noción, y es no solamente tenemos que de alguna manera compensar el daño ambiental, sino que tenemos que restaurar. Y al restaurar tenemos que tener una capacidad de comprensión de los ecosistemas, porque evidentemente hay una serie de aspectos que por supuesto tienen una consecuencia sobre la calidad de vida, inclusive el tema paisajístico, el tema que tiene el derecho del hombre a tener, diría uno, ese acceso a esa biodiversidad, pero adicionalmente a espacios hasta artificiales verdes. Entonces, si se destruye aquí, evidentemente hay que restaurar un ecosistema y crearlo en otra parte. Las metodologías
o esquemas de determinación de valoración varían en función de la tipología del recurso natural comprometido con el daño, su dimensión temporal, espacial y los efectos del mismo, sean estos con respecto al ambiente o al hombre, entendido individualmente o como comunidad. Allí, precisamente, todo lo que hay, trabajos de su responsabilidad, digamos, valoración del daño ambiental en la responsabilidad fiscal, van dirigidos pues, a los daños al ambiente y los daños al hombre. Vamos a ver si hay un espacioncito, depende de cómo estamos de tiempo. ¿Cuánto tengo? 5 minutos. Qué lástima, pero la adopción del listado de perjuicios, que son los que precisamente hago en la ponencia, en la práctica judicial y de la responsabilidad fiscal, permitiría una mayor claridad en el ámbito de la responsabilidad ambiental, al definir las diferentes clases de perjuicios reparables en caso de un atentado contra el ambiente. En el año 2014 hicimos el Congreso Mundial de Medio Ambiente. En Colombia, con todas las jurisdicciones, fueron 63 países. Yo era el presidente de la Asociación de Altas Jurisdicciones, donde estaban las Cortes Supremas y los consejos de Estado de 63 países. Entonces yo pedí que fuera sobre el medio ambiente y estudiamos el tema del agua, la biodiversidad y los residuos sólidos, la jurisprudencia de los 5 continentes. Entonces, allí uno se da cuenta que efectivamente hay el tema del medio ambiente, hay un sentido de pertenencia, pero que en realidad, a pesar de que estudiamos 33 países, no hay una aproximación sistémica que permita la salvación, sino que uno habla del cambio climático, el otro habla de un tema, el otro habla de otro tema. Y yo creo que necesitamos estrategias fiscales que nos conduzcan precisamente a reconocer todos esos daños. Me pasó inclusive una experiencia muy simpática porque yo estaba al lado, en la reunión preparatoria en Viena, estaba al lado del presidente del Consejo de Estado de Francia y el presidente de Austria, del Consejo de Estado de allá. Y el señor levantó la mano y me dijo: señor Villa, me parece excelente el tema que usted propone para este Congreso Mundial, pero cuénteme qué importancia tiene para usted los bosques. ¿Por qué vamos a colocar los bosques dentro del Congreso Mundial? Entonces ¿será que me está fallando el francés? Yo le pregunté a esto y me dijo: no señor, no, lo que estás escuchando es exactamente lo que él está diciendo. Lo que pasa es que él vive en un desierto. Entonces, pues, diría uno que hasta en el tema educativo, en el tema de investigación, hay que ser muy pertinentes. Entonces, no solamente requerimos la articulación de conocimientos, necesitamos también precisamente este trabajo interinstitucional de frontera, sino también mirar cómo esas soluciones verdaderamente son adaptables, o sea, son pertinentes de que es el sitio donde se apliquen, y sobre todo, además del contexto cultural. El contexto es fundamental para todas las soluciones que nosotros tengamos en cuanto a gerencia integral de cuencas hidrográficas. Entonces, básicamente, el tema de la... es que no sé ingresar rápidamente en esto, pero básicamente yo tenía, y me comprometo más adelante a la organización a pasarles como estas
esta amplia exposición, pero básicamente